sensorial. La evaluación sensorial es una disciplina científica. Es decir, que se basa en un fundamento científico. Un fundamento científico es aquel que se basa en evidencias, utilizando el método científico, el cual involucra una comprobación. En otras palabras, es algo que se basa en un sustento real. Especulación netamente. Es algo, vamos a llamarlo hasta cierto punto objetivo, porque después de todo, quien realiza el análisis sensorial es la persona. Para ello, nos enfocamos en qué? Bueno, en utilizar nuestros sentidos. Nuestros sentidos para evaluar la calidad, en este caso, de un alimento. Ahora, nuestros sentidos son 5. Y usualmente tenemos estos 5. A veces hay personas que pueden nacer con algunos problemas, con unos frente a otros. Sin embargo, en un caso de que tengamos los 5 sentidos y operativos, estos existen y son focalizados a través de órganos receptores. Y estos órganos receptores, ellos perciben estos estímulos. Muy bien. En este caso, ver el color, el brillo, la forma, corresponde a un estímulo visual que lo va, en este caso, que lo va a percibir, recepcionar el ojo. Los olores por la nariz. Los sabores por la lengua. El ruido, también el ruido por el oído. Y la textura por nuestro tacto, nuestra piel y la lengua también. Entonces, cualquier estímulo va a ser recepcionada por estos órganos receptores. Es importante saber esto, porque normalmente nosotros, bueno, normalmente no, sino lo normal es de que utilicemos los ojos para ver, aunque también hay personas que miran con las manos. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos que conceptualizar esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, de manera intrínseca o inconsciente, se dejan guiar por sus sentidos, a veces no saben por qué. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos para poder obtener información. Tener información para poder controlar, mejorar algún proceso. ¿Y cuál es el objetivo, la finalidad de estos análisis? Hay unos cuantos, hay varias formas de determinar estos objetivos, pero les presento estos de acá. El control dentro del proceso de elaboración. Bien, cuando nosotros creamos algún componente o algún producto alimentario, debemos evaluar sus materias primas. Entonces, a través del proceso del análisis sensorial, podemos determinar el estado de esas materias primas, pero también nos sirven porque en algún momento vamos a querer cambiar quizás la formulación de algún producto. Vamos a querer agregar unos insumos diferentes, cambiar alguna materia prima. Y ese cambio, si tenemos un público objetivo, quizás no les guste que cambie. Por ejemplo, queremos cambiar el aditivo alimentario, cambiar el edulcorante, le ponemos otro edulcorante. Pero
de repente a nuestro público objetivo ya no le gusta. Entonces, la evaluación sensorial nos permite determinar hasta cuánto la persona va a poder identificar esta diferencia. El control durante la elaboración del producto. Bueno, esto es cuando uno elabora un producto, uno puede utilizar la evaluación sensorial para comprobar rápidamente si se está haciendo el producto de la manera correcta, ya sea a través de de observarlo, de repente tiene un color diferente, entonces decimos, ah, no, acá algo está mal, hay que detener la producción o hay que ver qué hacemos. Esto es donde se aplica la evaluación sensorial. La influencia del almacenamiento, el cual está ligado a la vida útil o la vida en anaquel. ¿Esto qué implica? Que un producto, a medida de que se tiene un tiempo de vida útil, y cuando este tiempo de vida útil termina, empieza a perder sus propiedades. Normalmente lo primero que pierden son propiedades más que microbiológicas, son propiedades físico-químicas como la textura. Pero esto depende de la naturaleza del alimento. Si es un alimento altamente, altamente húmedo, con un porcentaje de humedad, entonces hablamos de 70% humedad, el alimento se va a descomponer por acción microbiana. Pero si hablamos de alimentos secos como galletas, va a perder la textura. Y ustedes seguramente lo han experimentado cuando han abierto una galleta, lo han dejado sin cerrar y la galleta se ha vuelto blanda. Entonces, está en función a la naturaleza del alimento. Sin embargo, también la evaluación sensorial nos permite determinar y evaluar por cuánto tiempo no pierde estas propiedades organolépticas. Y esto está ligado al siguiente objetivo, que es la sensación experimentada por el consumidor. De esta manera, nosotros podemos, en este caso, comprobar si el consumidor lo acepta o lo rechaza. Después de todo, cuando uno crea un producto es para brindárselo a alguien. Ahora, sabemos de que hay alimentos que son muy buenos en realidad, son muy nutritivos, pero normalmente a veces no los podemos consumir por su sabor. Y ahí está nuestra labor. Quizás de repente ese alimento combinarlo con algo o cambiar la forma de presentación del alimento para que pueda ser en este caso consumido y que la persona se lleve los beneficios de este alimento, más no el sabor. Claro, con esto no quiere decir que van a mezclar una cosa con otra cosa, porque eso no es, no vendría a ser lo correcto, porque hay alimentos que cuando se mezclan tienen un efecto negativo entre ellos. Así es, no voy a mezclar cualquier cosa, para eso se investiga. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que nos ayuda a determinar si al consumidor le agrada o no. Si creamos algo que el consumidor lo aceptará y lo acepta y le gusta, con certeza va a volverlo a consumir. Y bien, ahora, como esta evaluación sensorial tiene que ver con los sentidos, y nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Bien, eso está bien. Y como había mencionado, estos sentidos responden a los estímulos exteriores. Para hacer este tipo de análisis necesitamos aprender o a conocer nuestros sentidos. A veces lo hacemos de manera involuntaria o de manera ya automática, pero si los entrenamos, pueden ser capaces de determinar y ayudarnos a encontrar
si el producto se encuentra cumpliendo con las características que nos interesan. Sí, por eso el entrenamiento o las personas que se dedican a hacer análisis sensoriales son especiales en realidad. Y estas habilidades se van desarrollando. Hay personas que la tienen de manera ya innata. Vamos con el sentido de la vista, que nuestros ojos van a captar la luz y la luz tiene un espectro de colores. Entonces, esto lo va a decodificar nuestro ojo y lo va a transmitir hasta el cerebro. Al comienzo de que para la mantequilla y la margarina hay colores distintos, y sí es verdad. Entonces ahí la primera parte que nos permite identificar podría ser una evaluación visual. Los seres humanos somos muy visuales, por eso es de que le prestamos mucha atención a las presentaciones de productos. Y a veces uno puede vender un producto que es bueno, pero con un envase llamativo puede ayudar bastante. Claro, no hay que centrarnos solamente en eso. Entonces, los ojos nos ayudan en este caso a visualizar las propiedades externas de los productos. Tanto el oído, tanto el olfato nos permite identificar las los aromas, los olores que generan en este caso el alimento. Entonces, esto entra por nuestra nariz y lo podemos percibir la fragancia de estos alimentos. El oído también participa en la evaluación sensorial de los alimentos, también para evaluar la textura, pero al mismo tiempo porque el oído también está presente durante la masticación. Escuchamos cuando a veces masticamos los alimentos. Entonces, también es importante. Luego tenemos el sentido del tacto, el cual se encuentra en todo nuestro tejido epitelial o piel y también en la lengua. Nos permite detectar la textura de los alimentos. Si un alimento es suave, si es viscoso, si es pegajoso, la untuosidad del alimento. Y luego tenemos el sentido del gusto, el cual se encuentra en la lengua como órgano receptor, serían las pupilas gustativas, las cuales están distribuidas por toda la lengua. Hay diferentes tipos de papilas gustativas y cada una de ellas percibe un, un tipo de sabor. Ahora, si bien consumimos algo, cuando consumimos algo sentimos el sabor en todas partes, es porque las papilas gustativas se encuentran distribuidas por todas partes de la lengua. Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta de que hay localizaciones en la lengua en la cual se concentra una mayor cantidad de papilas gustativas específica para cada sabor. Tenemos 5 sabores: el dulce, el salado, el agrio, el amargo y el umami. Y quiero comentar esta parte también que es crucial, crucial desde el punto de vista de los alimentos, porque no solamente a veces basta con decir el sentido del gusto o del olfato o del tacto, sino cuando hay una combinación de estos tres, hablamos de este término, el flavor. El flavor que está por los alimentos, que está
se circunscribe en los alimentos. Porque cuando uno consume un alimento, no solamente se basa en el sabor, sino el aroma y la sensación que está sintiendo. Todo ese conjunto de sensaciones definen lo que es el flavor. Y en muchas escalas de estas pruebas de evaluación sensorial encontramos esta terminología, el flavor. Podemos encontrar que estas propiedades se encuentran ligadas a un sentido con ciertas características y los órganos que los involucran. En este caso, el flavor se encuentra por el olor, el gusto y el tacto. Bueno, viendo qué son primero qué es la evaluación sensorial, también cómo es que nosotros percibimos y qué necesitamos para percibir, definido estos puntos, nos vamos a los que son los ensayos o pruebas sensoriales. Y para ello tenemos a los protagonistas, que son los panelistas o los jueces. Estas personas son las que van a realizar el análisis sensorial. Así es. Y existen diferentes tipos de panelistas. Existen los panelistas que son expertos o panelistas entrenados y, perdón, panelistas expertos o panelistas y también los panelistas entrenados. Y también tenemos a los panelistas consumidores. Bueno, los panelistas expertos o los panelistas entrenados son aquellas personas que, bueno, ya de por sí, como han recibido un entrenamiento especial, son empleados en el control de la calidad, porque pueden percibir y pueden encontrar diferencias en en los alimentos. Hay personas que tienen ya el sentido del gusto o del olfato entrenados para determinar la diferencia entre sabores. A veces cuando uno agrega un pequeño ingrediente, hay personas que tienen esa capacidad de manera innata, pero hay otras que se han hecho con el tiempo, con la práctica de poder identificar los ingredientes dentro de algo. Entonces, estos panelistas son valiosos y muy especiales en realidad. Ahora, para hacer estos, ¿cualquiera puede ser? Sí, cualquiera puede ser. Que haya recibido un entrenamiento y que pueda, ¿para qué entrenamiento? Para conocer y poder identificar. Hay personas que quizás, bueno, hay personas que no saben cómo expresarse, ¿verdad? Que no tienen muy bien desarrollada la capacidad de hablar. Entonces, les dificulta comunicar, no saben eso. De igual manera, para los panelistas entrenados, ellos han tenido que saber y tener la capacidad de poder identificar y saber expresarlo, saber diferenciar eso de ahí. Cualquiera puede ser que reciba el entrenamiento, sí, pero hay personas que de repente les costará un poco más trabajo. Aquellas personas que de repente que han consumido algo en exceso, algún alimento en exceso, les dificultará identificar o encontrar las diferencias de este producto, de un producto. Por ejemplo, una persona que ha consumido, digamos, mucha cerveza, sus papilas gustativas están acostumbradas. Entonces difícilmente puede servir para una evaluación a nivel experto. Solamente podría ayudar a un nivel consumidor. Porque podría decir que si le gusta o no le gusta, nada más. Entonces, esto me lleva a los segundos tipos de panelistas, que son los panelistas consumidores, que somos todos nosotros aquellos que consumimos algo y
Sencillamente podemos decir si algo nos gusta o no nos gusta. Estos pueden ser utilizados para un análisis, para ver si queremos de repente desarrollar un nuevo producto, a ver la opinión del público objetivo. Hay que tener en cuenta el ambiente donde se realiza esta prueba. Utilizar luz natural o una luz que no permita disfrazar al alimento. Por ejemplo, a veces cuando uno va al mercado encuentra algunas frutas, algunas verduras debajo de un toldo del color de esas verduras. De esta manera tienen una apariencia más apetitosa o de repente una apariencia más atractiva para que nosotros podamos comprarla. En este caso, debemos evitar eso. Un ambiente donde no exista ruido, porque puedes concentrar, donde la temperatura sea adecuada, regulada, y también que sea la humedad también se encuentre regulada, porque hay alimentos que pueden absorber esta humedad. Y si es posible, utilizar cabinas separadas, porque pueden influenciar en la decisión de la persona. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y la parte de las muestras. Las muestras tienen que ser todas uniformes, pero tienen que ser codificadas. ¿Para qué? Para mantener el anonimato. No deben, a las personas no deben saber si esta tiene azúcar o no tiene azúcar, o si le agregaron stevia o no. No deben de saber eso de ahí, porque eso influye en la toma de decisiones de la persona. Hay que mantener siempre a la persona desinformada en este aspecto. Va a sonar así un poco contradictorio, pero es para obtener un resultado objetivo. Entonces, presentamos las muestras con una codificación y una codificación que tampoco le diga nada a la persona. Por ejemplo, si colocamos muestra 1, 2 y 3, quizás la persona lo puede interpretar como que la 1 es la mejor, la 2 es la peor. Entonces, tampoco hay que poner ese tipo de códigos. Hay que colocar una codificación al azar. Entonces, manteniendo esto, reducimos el mínimo de errores durante una evaluación sensorial. Existen diferentes análisis sensoriales. Existen pruebas discriminatorias, descriptivas y afectivas. Las discriminatorias buscan encontrar la diferencia entre los productos. Por ejemplo, como les comentaba, si tienen un yogur y ya no quieren edulcorarlo con azúcar, sino con stevia, pero a las personas les gusta con azúcar. Entonces van haciendo pruebas para ver que la persona, si encuentra alguna diferencia entre el stevia y el azúcar presente en su yogur, entonces tienen que reformular. Más, si no encuentran una diferencia, entonces para el consumidor le da igual y es aceptado, entonces ustedes cambian su formulación. La descriptiva involucra encontrar diferencias sensoriales propias del alimento, del producto. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un producto específico? De repente es muy dulce, es muy salado, específicamente para un producto. Mientras que la discriminatoria y descriptiva son realizadas por un panel sensorial semi-entrenado o entrenado, la afectiva sencillamente nos indica si un producto es aceptado o no.
¿O cuál es tu favorito de todos? ¿Cuál te gustó más? Y esto se realiza a personas no entrenadas. Para cada tipo de pruebas existen, perdón, para cada tipo de clasificación existe otra clasificación adicional. Hay dentro de discriminatorias, hay diferentes pruebas. Dentro de las descriptivas también y las afectivas también. Y también indica es necesario una cantidad mínima de panelistas. Normalmente en una prueba afectiva se requiere una mayor cantidad de panelistas porque es un criterio de personas no entrenadas. Es decir, no sería suficiente con 5 personas determinar si un producto va a salir o no al mercado. Si ustedes producen algo y solamente se lo enseñan se lo hacen probar a 10 personas y esas 10 personas le dicen está bien, no necesariamente significa que todo su mercado lo va a consumir. Tiene que tener una cantidad mayor. Dentro de estas vamos a ver pruebas discriminativas y pruebas afectivas. Como les mencionaba, las discriminativas buscan comparar dos o más muestras de un producto y ver si hay diferencia, si encuentran diferencias. Mientras que la afectiva solo indica el agrado o desagrado, la aceptación o la no aceptación del producto alimenticio. Muy bien. Eso es todo por la parte teórica. ¿Hay alguna pregunta?